9:13. Estoy intentando, mientras vamos al aire, contar a la gente que se viene la entrevista con Marcos Zurruille, a quien lo tenemos aquí en los estudios. Él es investigador. ¿Cómo te presento, Marcos? Presentate vos mejor, haceme el favor, porque tenés varias aristas, o no quiero pifiar en realidad. Buen día y gracias por venir. ¿Cómo va? Hola, buen día. Buen día a ustedes y buen día a la gente que está escuchando. ¿Cómo presentarse? Historiador por oficio, docente también, y por ahí vamos. Yo te dije investigador, ¿esto sería correcto? ¿Investigador en historia, de alguna manera? No. Sí, formalmente ahora soy investigador asociado a uno de los institutos del CENPAT. Asociado quiere decir que estás vinculado formalmente, pero sin sueldo y ese tipo de vinculación formal. O sea, medio hasta bordeando lo precarizado, digamos, ¿no? ¿O no tiene que ver con eso? Como una vinculación así, bueno, que te permite entrar y ser parte de los trabajos de investigación y todo lo demás, pero sin una relación laboral con CONICET. Bien. O sea, no hay un salario, no hay ese tipo de obligaciones tampoco. Bien. Bueno, ahí estoy compartiendo en redes que estamos prontos a... Ya nomás nos vamos a meter en la entrevista con Marcos. Es una entrevista, una charla. Hace rato que la teníamos pendiente. Me acuerdo que como para empezar, más allá de lo coyuntural, donde nos vamos a meter también, y de ahí, de alguna manera también es que nos motiva a entrevistar a Marcos ahora. Habíamos charlado con él, así medio de manera informal, a ver qué pensaba también. Cuando estuvo la condena por la masacre de Napalpí, ¿no? Hace poquito, que en definitiva es un fallo que tiene que ver con la memoria, verdad y justicia de los pueblos originarios, ¿no? En una masacre perpetrada por el Estado. Y yo le preguntaba a Marcos qué tan lejos, qué tan qué similitudes hay con lo que pasó acá con la Patagonia en la mal llamada campaña del desierto. Varias. A ver, por empezar por algo, esto de que se juzgue haciendo un juicio por la verdad histórica donde no hay personas vivas que puedan ser condenadas penalmente. Claro. Es un paso, digo. Puede parecer a primera vista que no pasa nada con eso. Bueno, si no hay un acusado y no hay alguien que vaya a cumplir condena, ¿qué sentido tiene hacerlo? Y yo diría que tiene más sentido todavía, porque refuerza esto de que son crímenes de Estado, ¿no? Que justamente el actor penalmente responsable, que sí sigue existiendo, es el Estado argentino. Y el que es obligado a partir de las sentencias en este tipo de juicios a reparaciones históricas para con las víctimas, en el sentido tampoco de víctimas individuales, sino de víctimas colectivas, de pueblos y de comunidades que deben ser resarcidas, no económicamente, sino en cuanto al goce efectivo de derechos que la Constitución supuestamente les garantiza, y sin embargo en los hechos no es así. Está siempre latente, esto lo conversábamos también informalmente las otras veces, la idea en varios colectivos de hacer juicios por la verdad en la Patagonia. Desde el derecho, desde la historia, la antropología, desde colectivos de militancia mapuche tehuelche, eso está dando vueltas. Uh-huh. Ahora, en una justicia donde eso, no se investiga a los masones, se investiga a los sindicalistas, etcétera, etcétera, ahí sí queda lejos, en el sentido de qué prioritario es para el sistema judicial rionegrino, chubutense, neuquino, etcétera, dedicarse a resolver esos temas. Si los estados provinciales, más allá de la división de poderes, están dispuestos a invertir recursos en que esos juicios se lleven a cabo. Yo en este momento sería poco optimista con respecto a eso. Claro, porque hay una es necesario el rol del Estado en sus instituciones de manera formal, si se quiere, indefectiblemente. Sí, y el sistema judicial. Y es judicial, una intención política, me imagino. Claro, digamos, y ¿no? el sistema judicial en relación al pueblo mapuche o mapuche tehuelche viene por otro lado, viene más en el sentido de la criminalización creciente, de la judicialización de la protesta social ahí también. Esto también
el comentario off the record fuera de micrófono era, bueno, pasaron cosas en el medio, pero tiene todo que ver la lógica de lo que terminó de cerrarse de alguna manera ayer con la condena a Santiago Guzmán, con un montón de episodios de criminalización del pueblo mapuche, y también hay un montón de gente en estas provincias que acabo de nombrar procesada penalmente por supuestas usurpaciones en los lugares en los que vive, nació, etcétera, Claro. por protestas, por cortes de ruta en el contexto de protesta, etcétera, etcétera. Y ahí uno puede ver, si saca la mira del conflicto puntual, cómo esos juicios muchas veces se terminan cayendo porque no hay pruebas para condenar a nadie, y sin embargo cumplen una función social, digo, de amedrentamiento a los propios y extraños. Hay gente que es que deja de estar en el territorio trabajando la tierra, cuidando los animales, o deja de ir a su laburo por atender las instancias del juicio, defenderse, etcétera, etcétera. O sea, hace un daño igual aunque no haya condena. Sí, y el daño emocional, si se quiere, o el estrés, o la carga, ¿no? También eso no es menor. Sí, y eso suele contemplarse poco. Digo, uno ve cosas que han tenido relevancia mediática en su momento y después quedaron en el olvido, como el famoso informe de la RAM de Patricia Bullrich y No te ya lo asociados. estaba releyendo. Y, por ejemplo, ahí aparecían como enumeradas una tras de otra crímenes y atentados que había cometido la RAM. También no se demostraba la existencia de la entidad, pero además aparecían como hechos varias de estas causas que después se cayeron. Digo, comentábamos la de la rotura de los vidrios del frente de la unidad penal 14 en Esquel. Y esa era por ahí paradigmática en el sentido de que muy parecido a lo de la legislatura, ¿no? Todos los testigos, policías. Sí, acá en la Patagonia me parece que el lawfare lo conocimos antes. No sé si con esa palabra, y por ahí me parece que el lawfare implica una cuestión de exclusivamente direccionado a dirigentes políticos o populares o opositores según el caso, ¿no? Digamos, Lula, Cristina, Correa, bueno, etcétera. Pero me parece que eso de la guerra judicial, si lo tenemos en el concepto más básico, quitándole los ribetes de los partidarios o de las figuras, acá en la Patagonia lo hemos visto antes, ¿no? Esto de la justicia, la política y los medios de comunicación en una misma línea hacia un mismo sector, ¿no? Conjugados para deslegitimar y posteriormente conseguir o no. Por eso termina siendo un detalle, vos, lo que me estás señalando también, ¿no? Sí, y fíjate, mira, una colega historiadora más grande ya de la generación anterior a la mía, María del Bargeri, tiene un libro que se llama De guerreros a delincuentes, que es estudia eso, la transición después de la conquista del desierto a cómo se sigue disciplinando a esa población a través de la policía y del sistema judicial. Y la periodización de ese libro es de 1880 a 1930. Estamos hablando de fin del siglo XIX, principios del XX. O sea, cómo la continuidad de las campañas militares es la judicialización y la persecución policial de esos sujetos. En Río Negro, en Chubut, podríamos decir algo bastante parecido. Eso es en Río Negro, el libro que me contaste. El libro es en Río Negro. Bueno, es el mismo molde para la Patagonia entera, ¿no? Por lo menos Neuquén, Chubut y Río Negro hay un eje ahí, me parece, ¿no? Con sus 1000 diferencias, pero encuentro muchas similitudes ahí en cada tema y donde está en relación con el extractivismo también. Pero bueno, no me quiero meter ahí, pero digo sí, ¿no? Es ese molde. Sí, y también se conectan esos territorios porque están emparentados y recorridos por las mismas gentes antes del proceso de conquista. La represión es hacia los mismos sujetos, la expropiación también, y las conexiones son anteriores a esa represión. O sea, son bastante parecidas porque reprimen a la misma gente en territorios parecidos. Cuando vos decís la misma gente... Quiero decir el pueblo mapuche, básicamente, sí. O experiencias como la gobernación indígena de las manzanas, de Sayhueque y otros loncos, que conectaban esos territorios. O sea, uno se tiene que sacar la cabeza, y a veces
cuando se judicializan los conflictos, sobre todo del lado de la justicia cuesta, se tiene que sacar de la cabeza esas divisiones administrativas entre provincias, que son un invento moderno, y también... Y entre países también. Entre países también, y la división predial, el catastro. O sea, en muchos juicios se dirime a ver si los abuelos de un fulano estaban en tal predio de, no sé, 100 hectáreas o un terreno. Y el uso del territorio es diferente. O sea, esas delimitaciones son una sobreimposición sobre esos territorios. Entonces es muy difícil pedirle al abuelo de un fulano que vivió en tal territorio que pueda probar que estuvo en ese predio, no sé, de 100 por 100 metros. Y por ahí estaba acá al lado, o por ahí pasaba por ahí y era un sitio ceremonial o lo que fuera. Claro. Pero hay que pensarlo con... Ahí creo que el oficio nuestro tendría que aportar bastante más, en términos de compromiso de los historiadores, pero también en términos de escucha del Poder Judicial y de otras entidades, para entender que no estamos parados en los mismos lugares. Digo, estamos parados en los mismos lugares territorialmente, pero no conceptualmente. No se pensaba de la misma manera. Uno no puede extrapolar la manera de pensar el territorio en el presente, digo, desde el catastro, desde la libre empresa, desde la privatización, a el pasado previo a la conquista y colonización. Incluso, como claro, me parece interesante la referencia de Argeri en este sentido, de que no es que, bueno, Roca llegó al Río Negro, tocaron el clarín y terminó la conquista y cambió de modo de uso y de gobierno ese territorio. Hay modos de uso que son preexistentes a la conquista que se siguieron haciendo en los reductos donde quedó esa población. O sea, tampoco es que vaciaron el territorio. Y eso emerge a cada rato y eso es objeto de judicialización todavía, ¿no? En 1880, 1930. Eso es lo que pasa en el diario de mañana. Esto que no sé, Benetton vuelve a iniciar acciones civiles para recuperar la posesión, perverso, hasta como suena, del predio que ocupa la Pull-Off en Resistencia a Cusamen. O sea, y un montón es de... la semana donde se cumplieron 5 años del caso Santiago Maldonado, que sea en ese contexto, que por ahí muchas veces se omite desde algunos sectores. Sí, empezaron la antes. Mayoría, O sea, la acción la presenta varios meses antes Benetton, pero... Está bien. Nunca se investigó la desaparición forzada de Santiago Maldonado y sin embargo hay una fiscalía que le da curso a este pedido de Benetton por lo civil de recuperar su posesión territorial. Digo, la familia de Santiago y toda la sociedad está esperando justicia y no hay un gesto del Estado de eso. Y al revés, claro. Una empresa privada que reclama una posesión bastante discutible, es escuchada y es elevada la acción fiscal, se le da curso y se investiga. O sea, el Estado sí invierte recursos en eso. Sí. Bueno, estamos escuchando a Marcos Urril, él es historiador docente, hablando de lo que invierte el Estado. No será mucho en cuanto a la cuestión económica, pero sí simbólica, que lo tiene empleado de nuevo Amazzoni, ¿no? En ese mundo del revés, o ese Patagonia patas para arriba, que si yo tenés condenado a Gutmann ayer y a Amazzoni otra vez como empleado del Estado, que a su vez, en este esquema que intentamos problematizar, preguntarnos o indagar, Amazzoni es un alfil, digamos, un jugador más, ¿no? De los verdaderos poderes a los que vos te referiste recién, por ejemplo. Pero es muy contundente esta relación que hay con los estados, ¿no? Que vos me estás describiendo, bueno, viene desde hace mucho tiempo anterior. Sí, pero no deja de ser un símbolo Amazzoni. Nos están... Yo no puedo dejar de leerlo como nos están mostrando que tienen tanta impunidad como para volver a poner a Amazzoni en el gobierno. Esto ya pasó otra vez. O sea, Amazzoni ya se tuvo que ir. Es la tercera parte, digamos. Es preocupante eso. Y la impunidad, ¿no? Esto de Amazzoni debería estar sentado en el banquillo de los acusados por varios episodios represivos. Tantos episodios. Y sin embargo, claro,
como que está relegitimado por... Y con esa excusa también, bueno, de lo electoral, como si le hubiera ido bien en la última vuelta. Pero bueno, en fin. De fondo siempre está, Marcos, el tema tierras, ¿no? Hablamos de Santiago Maldonado, hablamos de los mapuche y Benetton y Lewis y la Patagonia y la delimitación, ¿no? Y acá en la fundación, desde el punto de vista comunicacional, siempre retrocedemos y en genérico, o por lo menos en lo básico, ponemos tierras para qué y para quién, y desde ahí desandamos. Me parece que es un ejercicio que clarifica muchas veces, ¿no? En estas tierras ves ante estas operaciones mediáticas que se suceden, avanzadas judiciales, con la venia de los estados, una militarización o preparando el terreno para una futura militarización, o no va a ser tan necesario, digamos. ¿Cómo lo ves según la historia eso? No me atrevería a hacer futurología, digo, eso es escapa al oficio. Sí, a ver, hay cosas que se podían ver venir en el sentido, lo voy a poner de vuelta en términos de trayectoria laboral propia y experiencia. Yo hace unos años intenté entrar como investigadora a CONICET sin éxito, con un plan de trabajo que tenía que ver con la historia aplicada como ciencia forense a casos de derecho indígena. Cuando presenté ese proyecto había tenido la experiencia de estar en un caso y estaba preparando el informe técnico para el segundo. Ahora... Antes de seguir, ¿podés hacer una pausa y bajar eso, traducirme un poquito qué significa? Para quien lo está escuchando, parece que queda afuera, no lo entendió. Perfecto. Bueno. Me parece entendible, pero digo, por ahí sí, está bueno, está interesante. Ciencia forense se refiere a cualquier disciplina científica, desde la agrimensura, la medicina, pero también la antropología, la historia, el trabajo social, aplicada a los foros judiciales, es decir, que sea convocada por las defensas, las acusaciones o los mismos jueces a hacer informes técnicos o pericias que generen pruebas para un proceso judicial. ¿Eso te pasó con la jueza Karina Estefanía? ¿Ese esquema? El primer caso en el que me tocó participar fue ese, de la Pulofa en Resistencia de Cusamer, acusado de usurpación por Benetton. La defensa pública nos convoca a contestar una serie de puntos periciales, entre ellos todo lo que tenía que ver con demostrar que no podía haber usurpación porque esa población estaba conectada históricamente con el territorio, cómo había habido un proceso de conquista, etcétera, etcétera. Sí. Que para un historiador es recontra básico y es parte del sentido común, pero otra cosa es probarlo judicialmente. Digo, establecer pruebas. De hecho, la sentencia dice cosa como que se pudo probar la conexión del pueblo mapuche con ese territorio, pero por esto te decía lo de los predios, pero que no se había podido probar en esa instancia que los antepasados directos de esa gente que estaba ahí hubieran habitado ese predio que estaba en litigio, con los límites de catastro que tiene ahora. Claro. Y eso es más difícil. No es que no se pueda hacer, pero es otra cuestión si te llevan el debate a esos términos, de demostrar que dentro, sí, porque al fin y al cabo es un debate que se va a terminar en esos términos, ¿no? O por lo menos quienes defienden los intereses de esta gente lo va a poner en esos términos de, bueno, probámelo o nada, ¿no? Sí, bueno, y el oficio, digo, nos tenemos que preparar los historiadores, antropólogos, etcétera, para discutir en esos términos. Digo, es un terreno en el que claro, la antropología tiene un poco más de trayectoria. La historia, ese fue el primer caso en el que se convocó una pericia histórica en Chubut. Estamos hablando 2017. O sea, llega tarde la historia siempre a todo. ¿Y hubo casos también después de ese? Hubo varios después de ese y los va a ver. Digo, ahí sí uno... Porque también depende mucho de la jueza o el juez, ¿no? Y depende de los abogados y abogadas. Digo, una querella también, claro. En la mayoría de los casos, por lo menos a mí hasta ahora me ha tocado siempre estar del lado de la defensa. O sea, de la defensa pública o de defensas particulares de personas o comunidades que han sido judicializadas. Claro. Pero yendo a esto de si se puede ver venir algo, en ese momento, 2017, lo que leíamos era que eso era la punta del iceberg. Digo,
está bien, esta comunidad fue judicializada por esta empresa que los quiere sacar de ahí. Ahora, en Río Negro y Neuquén ya venía pasando, y acá era de cajón que iba a pasar eso. Y tristemente la historia posterior de 2017 a 2022 nos muestra que no solo a uno personalmente, sino que otros colegas, historiadores, antropólogos, etcétera, han sido convocados para la justicia, y hay casos en los que no, pero es creciente la judicialización por ahora de la población mapuche, sobre todo en términos de reprimir y judicializar cada vez más las recuperaciones territoriales. En línea entre el Poder Judicial, la sociedad rural, etc. Hay como un consenso de clase en el que eso hay que evitarlo, no se puede permitir, etcétera. Estamos escuchando a Marcos Urrile, es historiador, docente. Estamos tratando de reflexionar sobre nuestra región, sobre la Patagonia, desde el punto de vista de la tierra, de los pueblos originarios, en el marco de operaciones mediáticas muy burdas, ¿no? Como las que hemos visto publicadas, las que vimos publicadas esta semana en el diario El Chubut, venimos viendo publicadas en medios nacionales casi constantemente. Te diría que una por semana Infobae por lo menos te publica, para citar un medio nacional con mucha repercusión en redes y en internet. Y ahí es donde el mapuche, tehuelche, los pueblos originarios, las comunidades, aparecen como el bastión de resistencia en el territorio para algunos negocios, para algunas avanzadas, ¿no? De lo que estamos hablando en cuanto a los intereses que tienen, los verdaderos dueños de la Patagonia, ¿no? Que son los dueños de la tierra, de alguna manera, ¿no? Marcos, ahí es como el eslabón que resiste en el territorio, ¿no? Es la piedra en el zapato para estos sectores de poder, ¿no? Sí, pues evidentemente esto molesta porque no es solo por lo que resisten, sino en función también de sus proyectos políticos y territoriales propios. Y a veces son macro proyectos, y no sé, uno puede pensar en identidades supracomunitarias como, no sé, la Confederación Mapuche Neuquina. Sí. Pero también es el proyecto de vida de familias que viven en las zonas urbanas o rurales y que eligen otro modo de vida. No siempre hay una explícita articulación política de un proyecto de resistencia al Estado. A veces el antagonista de los terratenientes y el Poder Judicial es una pareja de ancianos y sus hijos que están viviendo en su territorio como vivieron desde que nacieron, claro. Sin plantearse ese tipo de conflictos o de reflexiones políticas, historiográficas. Te hago un paréntesis ahí. Puede ser que en Chubut el tema de la minería, la imposición, de alguna manera aceleró y a veces conjugó esas dos patas, digamos, ¿no? Gente que vive en el territorio que por ahí no se lo había puesto a reflexionar, y el tema de minería le hace tener que tomar una postura al respecto, y así entonces apoya la resistencia, qué sé yo, o algo así. Acabas de tirar un tema de investigación interesantísimo para futuros sociólogos, historiadores, antropólogos. Sí. Mercado Pago, Fundación Punto Seferino para hacerle el aporte. Dirige la tesis el profe Fabricio. Claro. No, se me ocurrió, lo dijiste y lo estaba pensando porque charlando con parte de la comunidad de la meseta también, me parece que pasó un poco esto, ¿no? O me parecía consultarte si veías ese proceso. Sí, muchas veces lo que obliga a la resistencia es esto, que se ponga en juego las condiciones de posibilidad de sostener tu vida. Claro. Tu vida en el sentido más inmediato, y también tu modo de vida. El agua. Conflicto Nahuelpan, una comunidad que viene siendo muy golpeada en la cordillera chubutense. Sí, 15 kilómetros de Esquel. Claro. Nahuelpan tiene el Girsu, el basural de Esquel, pegado a la comunidad, más puntualmente a la parte que ocupa Felipe Suárez,
Y que esté el basural ahí implica que hay filtraciones de líquidos y de contaminantes y de metales pesados al territorio, que vuelan las bolsitas y que o por atragantamiento o por intoxicación no pueden seguir criando el ganado como lo criaban antes. Digo, le baja el número de plantel ganadero, digo, la cantidad de ovejas de cara que puede tener. Que se dedican a eso además. Que ¿no? viven de eso. Viven de eso. Entonces la conflictividad ahí es inmediata. Está muy concreta. Bueno, el Estado toma una medida, aparte con cero criterio ambiental, etcétera, etcétera. Y se lo consulta, supongo, ahí, bueno. Por supuesto, no hubo consulta complejísima. previa ni nada, lo pusieron ahí al lado porque del otro lado del alambrado pueden hacer lo que quieran. Claro. Desde el criterio estatal, no es que yo diera Sí, eso. sí. Y se compraron un lío a futuro, digo. Ahí están obligando al vecino y a la comunidad en general a resistir a eso. Porque no les queda otra, porque no hay modo de convivir con eso. Supuestamente ahora el Estado municipal se comprometió a trasladar, etcétera, etcétera, cosa que no está pasando y no sé cuándo pasaría. Pero el caso de la minería es más extremo también, es como la destrucción de los territorios. No se puede compatibilizar la megaminería con la agricultura, la ganadería, la caza, el uso de los recursos del ambiente, porque los destruye. Y muchas veces, esto poniéndolo en tiempos más extensos, los usos del territorio son incompatibles. Digo, lo primero que le pide el Código Rural de los Territorios Nacionales es que impone que se prohíben las boleadas de guanacos y avestruces. ¿Por qué? Y bueno, es una estrategia geopolítica. Esa población en gran parte vive, según el censo de 1895, justamente de bolear guanacos y avestruces, y sigue siendo trashumante en el territorio y tiene una ganadería también, en términos de invernada, veranada. Ahora, si vos cortás esos circuitos, claro, obligás a esa población a vivir de otra manera. Irse a las ciudades, proletarizarse en la ciudad o como peones de campo. Todos esos procesos son terribles, ¿no? Como definen también el futuro y el presente, o también sirven como elementos para explicar algunos fenómenos que se dan, ¿no? Muy claritos, no sé, eso que comentaste me hizo rápido acordar a Trelew, qué sé yo, que en un momento empleaba mucha mano de obra del campo y después por ahí esas economías regionales, por llamarlo de alguna manera, se caen, como la textil, y bueno, después hay pobreza, crecen los asentamientos, es toda una bola, ¿no? Lo que parecía ser una decisión muy concreta o simple. Sí, eso que uno a veces lo vemos, no sé, como historias de vida individuales y claro, pintorescas, sí, qué sé yo, digo, sí, que atraviesan a veces a nuestras propias familias, esto la gente que se vino del campo, sí, trabajó en el parque industrial, después se quedó sin trabajo ahí, etcétera. Y en términos judiciales también cuesta que se vea lo mismo. O sea, en general se acusa penalmente. Vuelvo a la analogía con lo que está pasando con Santiago Gutman, ¿no? Un garrón en términos individuales. O sea, yo no quisiera ser Santiago Gutman en este momento. Claro, ni hablar. Pero además, un mensaje político de no es solo Santiago Gutman, es lo que nos justamente es Santiago Gutman, están haciendo, claro, a todos a través de la figura de Santiago Gutman y lo que nos están mostrando con eso. Bueno, en términos judiciales a veces con este tipo de casos se ve o una familia, una comunidad, 3 personas individuales o 6 o 5 acusadas de usurpadores y en realidad lo que está atrás es todo este trasfondo histórico. Claro. Hay un conflicto de fondo que es una situación de conquista y colonización, donde el Estado que conquistó otros territorios que no eran parte de su territorio fue el Estado argentino, el Estado chileno al otro lado de la cordillera y un montón de otros estados nacionales en Sudamérica y en el mundo que han conquistado y colonizado territorios de, llamemos pueblos indígenas, como dice el convenio 169. Bueno, eso es un tema que tienen que resolver. O sea, ¿qué derechos específicos tienen por ley, pero no se cumplen
en la aplicación de las leyes esos pueblos con respecto a sus territorios, a su modo de vida, etcétera. Esto que decías vos de que no hubo consulta previa en el caso del basural, ni hablar en el caso de la minería. Ni hablar. En el caso del hidrógeno verde en Río Negro, ni hablar. De donde mires me parece que no ha habido. No sé. Bueno, tendría que haberla y tendría que en algún momento, no digo resolver porque es insoluble históricamente el conflicto de fondo, pero asumirlo el Estado argentino, más allá de los estados provinciales, de los jueces puntuales. Asumir que ha generado una situación colonial, no solo con el pueblo mapuche o el pueblo tehuelche, sino con los pueblos del Chaco también, que la ha generado el Estado argentino. Lo de Napalpí es un hito en ese tipo de procesos, pero va a costar, o sea, va a costar que lo asuma y va a costar que tome resoluciones, digo, que tome decisiones políticas que sean reparatorias, al menos. No se va a discutir la incorporación subordinada de esa población en el Estado argentino, o sea, el Estado no va, como temen algunos diarios y grupos sociales, a renunciar a su soberanía. Pero sería deseable que por lo menos la ejerza teniendo en cuenta los derechos de la población a la que sometió a esa soberanía. En este escenario que estamos viendo, Marcos, en la Patagonia, no pareciera, ¿no? Salvo casos así salteados. No sé. Me dio para pensar en el tema de justicia, ¿no? Y mencionamos tu participación a solicitud de la jueza Karina Estefanía, pero no son los o las Karinas Estefanía las que integran, por ejemplo, el Superior Tribunal de Justicia, sino magistrados con un perfil opuesto, digamos, ¿no? Estaba pensando digo, para que haya cambios grosos, más allá de que Estefanía lo hizo muy bien, puntualmente en la comunidad cuyana, pero eventualmente después, si la justicia no toma ese rumbo, eso quedará en casos salteados, ¿no? O contados así con los dedos de la mano. Porque el rumbo parece estar justamente determinado para otro lado, para el lado opuesto, me parece, ¿no? No sé a dónde vamos con eso. Porque... En ese caso, una cuestión técnica es que en la pericia la pidió la defensa pública y no la jueza. O sea, la jueza le dio lugar a la pericia. Es verdad, pero así es el sistema judicial acá, está bien. Pero bueno, digo, la jueza en su fallo lo citó, lo usó, digamos, y se paró sobre eso, ¿no? No es que lo desestimó o podría haberlo ignorado, qué sé yo. ¿No? Tuvo una perspectiva un poco más... Sí, fue un hito. Y esa sentencia, como decís vos, fue lamentablemente poco acompañada por los hechos posteriores. Claro. Recordemos, la sentencia terminaba diciendo que no era un asunto de justicia penal, más allá de no demostrar la culpabilidad de los acusados del delito de usurpación, sino un asunto político, y por eso incitaba a las partes a sentarse en una mesa de diálogo. Claro. A la que se iba a sentar la comunidad, se iba a sentar Benetton, y el que no quiso sentarse a la mesa de diálogo fue el Estado provincial. Punto de la historia en ese sentido. Mirá vos. Que es el camino que ha tomado, o por lo menos en un principio se ha tomado en algunos casos en Río Negro. Ahora en la Losque en Quentreu, creo que en un momento, o por lo menos se intentaba llegar a esa mesa de diálogo tripartita, ¿no? Que es tan difícil de conseguir. Parece que no, pero ya el acto político de esa reunión es muy difícil, ¿no? Bueno, en fin. Sí, porque todas las partes tienen que renunciar a algo de sus pretensiones. O sea, la comunidad allá de la Losque en Quentreu tuvo que... Recordemos donde fue asesinado uno de sus integrantes, Elías Garay. Está desarrollándose el juicio ahora contra uno de los asesinos por estas horas. Sí, y la comunidad tuvo que, cuando hubo una mesa de diálogo, tuvo que negociar con el presunto autor intelectual de ese asesinato y de ese intento de asesinato. Digo, claro. Es complicado. Vos no tenés más tiempo, Marcos. De última te tiro una como para... No, Marcos se tiene que ir. Así que te dejo una para el final sobre el tema cultural. De una obra que estuviste participando. Me soplaba acá Facu. Yo no lo había visto.
Pero quería hacerte una pregunta antes, como para redondear, o para seguir pensándolo de acá en adelante. Lo que tiene que ver con lo que estamos hablando de Patagonia, bueno, pueblos originarios, extractivismo y demás. Y exactamente la pregunta ahora se me olvidó. Así que la voy a dejar para, si me viene, para después la voy a anotar bien. Te quiero preguntar sobre esta obra de teatro, ¿War se llama? War, Panguitru War es... ¿De qué se trata y si va a seguir girando, digamos? Sí, War es una cantata sobre Mariano Rosas, el Panguitru War, el cacique Ranquel, sí. Y sobre todo sobre la historia de la profanación de su tumba y el devenir de sus restos. Digo, la pregunta inicial de la obra es ¿por qué está la cabeza de ese hombre en un museo, que es el Museo de la Plata? El autor de la letra de la cantata, Gabriel Rodríguez Molina, es platense. Julio Covielo, que es el autor de la música, es porteño, del barrio de Boedo. Y está hecha desde esos lugares de enunciación, ¿no? Sobre todo la letra, desde alguien que creció viendo la cabeza de Mariano Rosas, entre otras, en las vitrinas del Museo de la Plata. Terrible. Entonces, cuenta esa historia. Estaba buscando acá el afiche porque sé que lo teníamos en el grupo, pero no lo puedo encontrar así rápido. Para compartirlo con la audiencia que está siguiendo la transmisión vía el canal de YouTube de la Fundación, donde se puede ver algo de material también. Y cuando pues ya se presentó acá en Madrid, vuelve, ¿están viendo, no? Estamos viendo cómo sigue. Seguramente haya nuevas presentaciones en Madrid. Se presentó en Madrid, en Trelew, en Esquel, Trevelin. Hay fecha en La Plata para principios de noviembre. Estaremos informando ahí. Y realmente... Yo entré tarde y por eso lo puedo decir sin pudor. Son muy buenos músicos madrinenses los que han hecho la obra. De hecho, la obra se estrenó en público acá en Madrid, en el Uno y la Belleza, y vinieron los autores de la obra a estar en ese estreno. Ya que estamos... Es interesantísimo el laburo que han hecho los músicos de adaptar la obra que estaba hecha para otra musicalización. Es una voz, que es Andrés Sánchez, Pablo Ceriotti, guitarra, Daniel Muñiz, que toca el contrabajo, Susana Quilaqueo, violinista, que es la que hizo el afiche, además. Y Juan Viñas, que toca el bandoneón, también. Un abrazo grande a Juan, que seguramente estará escuchando la radio o escuchará después la nota... posiblemente. Y está re bueno eso, que desde otros lenguajes también se puede hablar historia. Digo, desde los ásperos lenguajes judiciales, pero también de los más lúdicos y no por eso menos comprometidos de la música y la poesía se puede reflexionar historia. Y a veces mejor que los historiadores. Digo, vayan a escucharla ahora porque pregunta mejor el poeta, que además es médico, no es historiador, el autor, y pregunta mejor que muchos colegas historiadores sobre la historia. O sea, también hay que, como dicen de la economía, que es importante, tan importante que no se puede dejar solo en manos de los economistas. La historia también es no solo de los historiadores. Está buena. Bueno, ahí tengo la pregunta que es más, si querés, reflexivo o dará para un nuevo encuentro cuando tengas ganas de venirte por la radio. Siempre bienvenido Marcos Urrile, historiador, docente. Le propongo que me diga sí, no, o que me diga reformulamos la pregunta. Por ahí le sale hacerlo rápido ahora o le saldrá para la próxima. Pero digo... hablábamos ayer con Susana Lara, una periodista colega que publica en El Cohete a la Luna. Ella está en la comarca, bueno, hablando en esta clave, Patagonia en la mira, o la Patagonia codiciada. Y lo que le planteamos a ella era que había, desde el lado de los sectores de los poderes fácticos, terratenientes, justicia, los estados socios o empleados de, ¿no?, de los Benetton, de los Lewis, etc. Estos grupos de lobby y de presión, como Consenso Patagonia, parece haber una estructura y un molde bien marcado y bien organizado, ¿no? Con objetivos claros, con metas, con acciones,
evidentemente viendo la cosa desde un lugar un poco más alejado, ¿no? Y hay muchos elementos que ahora no da el tiempo para mencionar. Pero digo, veo que desde... No soy de los pueblos originarios porque no me atrevería a hacer un análisis. Veo que desde el resto no estamos, me parece, a la altura. Más cuando uno ve que desde los sectores que se fogonea ese odio antimapuche, también son los sectores que han sido, en muchos casos, negacionistas del último genocidio en la dictadura, por ejemplo. Ahí hay un nexo muy clarito, lo escuchamos en un recorte que tenía ahí Marcos a la diputada Villarruel, negacionista de la última dictadura, diciendo que los falsos mapuches son los que afectan con la soberanía y la paz de la Patagonia, ¿no? Digo, wow. Estamos a la altura, estamos lejos, o no formularías así la pregunta, esa es la pregunta. Yo te la contestaría por la tangente. Yo espero que estemos a la altura. Digo, obviamente no me atrevería a contestar. Yo estudio como historiador la colonización del Chubut y la historia de los pueblos originarios de Chubut, pero de ninguna manera me atrevería a contestar desde ese lugar. Digo, no reemplazaría al sujeto y no hablaría en nombre de otro. Sí podría hablar en nombre propio y en el colectivo así de historiadores o de investigadores en historia y ciencias antropológicas y afines. Y tengo miedo de que no, pero espero que sí. O sea, no pierdo la esperanza. Hay un montón de colegas que ven ese tipo de problemas, que tienen compromiso social, más allá de las diferencias políticas, ideológicas. Digo, no todos van a votar lo mismo, ni la piensan la sociedad de la misma manera. Pero vos acabas de caracterizar ahí un frente de conflicto común. Ahí se borran bastante las diferencias sutiles. Digo, no. Sí, es buena. Bueno, lo reflexionamos la próxima. ¿Te Excelente. parece? Seguimos. Marcos Urrile, docente, investigador, pasó acá por Bisagra, por Lana Muncurá, hablando un poco de Patagonia en la mira desde una perspectiva histórica. Gracias, Marcos. Gracias a ustedes, como siempre. Desde hace 10 años, en Obreros Unidos.